Bienvenidos a este especial relacionado con la elección judicial. Yo soy Iván Simansky, soy socio del despacho Vázquez Tercero y Cepeda en la Ciudad de México. En esta ocasión les tenemos una entrevista con dos candidatas magníficas en la elección judicial. Primero tenemos a María Fernanda Hernández Andión, candidata a jueza de distrito en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Y tenemos también a Priscila Andrea Reza Valadez, candidata a magistrada administrativa en el Estado de México. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a este espacio, Priscila, María Fernanda. Me gustaría comenzar compartiendo, que ustedes nos compartieran más bien su experiencia, de dónde vienen, dónde estudiaron y por qué quieren o por qué están aquí. Hola, mi nombre es Priscila Reza Valadez. Vengo de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Y pues desde la universidad tuve la oportunidad, tocando puertas, entré a trabajar al Poder Judicial de la Federación como meritoria, y con el paso del tiempo, y gracias a mi esfuerzo, accedí a otros cargos. Y actualmente, en realidad desde hace aproximadamente 13 años, soy secretaria de tribunal en diversos tribunales colegiados en materia administrativa. Entonces, soy especialista en materia administrativa. Tengo una especialidad en Sistema Nacional Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. Hola, soy María Fernanda Hernández Andión. También soy egresada de la Universidad de Anáhuac y soy maestra por la Universidad Panamericana, y tengo un diplomado por la UTLAP Jenkins en Derecho Regulatorio. En cuanto a mi experiencia profesional, yo desde que estudiaba realicé servicio social en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde me dieron la oportunidad de conocer la oficialía de partes. Ahí conocí todo, desde cómo llega un expediente hasta cómo se cose, hasta cómo se ingresan los temas. ¿Y cómo se taladran? ¿Cómo se taladran? Sí, claro, yo taladré expedientes, 100%. Dicen que esa es una de las cualidades principales del Poder Judicial. Es un aparatito para le taladras y después haces la labor de imprimir las portadas, metes ya la costura, y también tienes que identificar los distintos tipos de asuntos que llegan. Posteriormente yo me enamoré de la impartición de justicia. Ahí me di cuenta de la gran vocación que siempre tuve para esto, y decidí concursar para un examen para elaborar prácticas judiciales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque yo todavía no era una persona titulada. Y decidí hacer el examen y resulta que gané el primer lugar, y tuve la oportunidad de colaborar con el ministro Franco aproximadamente 4 años como profesional operativo. Ahí aprendí a proyectar, aprendí a la elaboración de las sentencias, sobre todo de distintos tipos de asuntos. Y en esa ponencia nos obligaban a hacer el examen para poder desempeñar el cargo de secretario de juzgado. Okay. Y lo hice, lo pasé con buena calificación y decidí ir a trabajar a un juzgado de distrito, porque siempre fue mi sueño ser juez de distrito, y pues yo sabía perfectamente que si algún día yo quería acceder a ese cargo, yo tenía que empezar desde ahí trabajando, conocer cómo funciona un juzgado de distrito para poder posteriormente tomar el mando. Y estuve un rato en Las Flores, estuve en los juzgados administrativos, y posteriormente ya tuve la oportunidad de ingresar a un juzgado justamente en este tipo de especialidad, que es competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en donde un par de meses estuve fungiendo como actuaria judicial. Entonces también se notifica. Y regresé a mi puesto como secretaria, en donde he visto desde admisiones, trámite, hasta la elaboración de sentencias. Perfecto. Y ahora sí, entrando al tema de la elección judicial, creo que existe mucho desconocimiento realmente de la gente, de cómo funciona el Poder Judicial, quiénes están ahí. Priscila, ¿por qué no nos acercas un poco más a explicarnos medianamente o en pocas palabras la estructura del Poder Judicial y por qué a un mexicano común y corriente, tal vez no un gran empresario, o más bien desde el gran empresario hasta la persona que vive más alejado de una ciudad, le interesa
esta elección? Ay, pues muy interesante la pregunta. El Poder Judicial pues se conforma, sin entrar en mucho tecnicismo y haciendo lo más básica posible, pues se conforma por varios niveles, ¿no? El máximo nivel es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí vienen los tribunales colegiados de circuito, después vienen los juzgados de distrito, bueno, en el Inter están los tribunales unitarios, después, bueno, ahora los de apelación, y en la base están los juzgados de distrito. Y bueno, en realidad el Poder Judicial es muy importante para México, para la sociedad, porque, a ver, es donde se concentra la resolución de todos los asuntos a nivel nacional. En el punto de la Suprema Corte de Justicia, pues es la que define los criterios que se van a aplicar y que van a permear a todos los asuntos que lleguen a los diversos niveles, a los tribunales colegiados y juzgados de distrito, porque al final existe esa obligatoriedad de sus criterios y entonces por eso la gran importancia que existe en cuanto a la función que hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y hablando en el tema de los colegiados de circuito, es muy importante porque, a ver, los colegiados están creados para defender los derechos de las personas contra actos abusivos de autoridad. Ese es el punto. Y también los juzgados de distrito. Entonces, ahí la importancia que tiene todo esto de la elección y pues esta situación inédita que está sucediendo en México es que en realidad al momento en que tú estás eligiendo un juzgador, pues en realidad le estás entregando tu futuro, tu seguridad, tus hijos, tu patrimonio a esa persona para que resuelva, o sea, literalmente se lo estás poniendo en las manos y esa persona en el momento en que llegue a suceder alguna cuestión, asunto, conflicto fiscal o que te quiten tu casa o que quizá tengas algún familiar enfermo y no le quieran dar servicio médico gratuito, entre otras muchas cosas que la verdad estamos envueltos en temas de derecho que quizá no nos detenemos a darnos cuenta, pero estamos rodeados de esto todos los días, con familiares y nosotros mismos simplemente al salir de tu casa, incluso estando en ella misma. Entonces, la verdad es que por eso la gran importancia de esta situación, porque pues en realidad sí, la elección debe de ser muy consciente y lejos de cualquier apatía si están de acuerdo o no de acuerdo con la situación. La realidad es que ya estamos en esto y es momento de tomar las riendas y pues aprovechar este acercamiento que todas las personas que estamos buscando acceder a un cargo de esta naturaleza, pues hacer realmente un ejercicio sobre la persona, la capacidad y demás para pues, lograr hacer una buena elección. Y justamente entrando a eso, en las campañas políticas tenemos a veces promesas de que van a bajar el precio de la tortilla, de que ya no va a haber gasolinazos, de que... Y para la elección judicial no existen esas promesas. La promesa es aplicar la ley. Pero entonces, con qué herramientas salen los candidatos a buscar el voto popular? Bueno, es una pregunta muy interesante porque, bueno, ahorita en la experiencia que llevo precisamente pidiendo el voto territorialmente, la gente sí piensa que es una cuestión de partido político, que es una cuestión de administración pública, es que no he tenido acceso al agua, están mal las calles, tenemos muchos problemas de seguridad y bueno, eso no es lo que hace un juzgado de distrito, como ya lo explicó bien mi amiga Priscila. Yo creo que la gente tiene que ser muy consciente y las características principales que deben de buscar al tomar una decisión sobre quiénes son estas personas, yo creo que es muy importante la experiencia. O sea, la experiencia es básica, porque a un juzgado de distrito y a un tribunal colegiado no puedes llegar a improvisar, no puedes llegar a tener esta curva de aprendizaje. Pues claro que no, porque en tus manos están cuestiones tan importantes como es la propiedad, la vida, la seguridad de las personas. O sea, no puedes empezar a aprender con expedientes que atrás hay personas, ¿no? Entonces tienes que saber cómo se manejan las cosas desde abajo hasta arriba. No, yo creo que ha habido momentos en México y tales hasta con ministros de la Suprema Corte en su momento,
que han dicho que ellos vienen aquí a aprender. El ministro Medina Mora, me acuerdo que no duró mucho en cargo, pero él, una de sus frases icónicas es: yo vengo a aprender. Vienes a aprender a la Suprema Corte. La Suprema Corte es el título máximo de un jurista. Sí, claro. Bueno, aquí el tema es que todavía es más importante la experiencia. O sea, sí es muy importante tomando en cuenta que eres un ministro. Bueno, pero si te forjas de un gran equipo, de secretarios, de estudio y cuenta, de que es un buen equipo, pues a lo mejor sí puedes tener algún tipo de ese plazo, ¿no? Que digo, no es lo óptimo, pero tratándose de un juzgado y tratándose de un colegiado, tú tienes tiempo, o sea, tú tienes términos. O sea, para que tú puedas proveer sobre un escrito inicial, una demanda, una suspensión, tienes 24 horas. Y 24 horas no nada más para resolver un asunto, porque te llegan muchos en un día. Eso se reduce en decisiones que tienes que estar tomando cada minuto. Cada minuto que pasa es un asunto diferente. Entonces tú desde que te sientas en una silla como juez de distrito tienes que empezar a tomar decisiones porque al otro día esas decisiones ya tienen que estar reflejadas. Y pues cómo vas a tomar decisiones si no sabes si lo que te están entregando está bien, está mal, si está bien la notificación, si está mal, si el acuerdo... Sí, si no sabes si interpretar el acuerdo asunto. está conforme a la normativa que rige al juicio de amparo. Es muy importante la experiencia y también la imparcialidad. La imparcialidad es básica, porque como explicaba mi compañera, en los juzgados de distrito, bueno, posteriormente en los tribunales también, lo que se analizan son actos de los ciudadanos como ustedes, como nosotros, que estamos reclamando actuaciones de autoridades, o sea, en general, en términos generales en el juicio de amparo, y que están vulnerando nuestros derechos humanos. Entonces, no puedes ser tú juez y parte, o sea, no puedes ser una persona que eres autoridad, ahora eres... Yo creo que ese es uno de los mayores retos en este momento. Estamos viendo mucha gente que viene de la administración pública, de organismos desconcentrados, de organismos autónomos, postulándose. Pero ellos en algún momento estuvieron tomando las decisiones adentro de la administración pública. Y ahora juzgarían los mismos actos en los que ellos fueron partícipes. En un juzgado, por ejemplo, de distrito en materia de competencia económica, no son muchos juzgados. Son 3. Son 3 juzgados. Que imaginemos que en un escenario desafortunado quedan 3 personas que vengan de la COFESE o del IFT. ¿Quién va a resolver cuando haya un conflicto de interés? Híjole. La verdad es que, bueno, yo no puedo hablar ni mal ni bien de candidatos, pero lo que sí es importante es que sean personas imparciales, porque al final a los quejosos, a las personas que están tocando tu puerta por justicia, merecen que seas una persona neutral, mereces que no estés sesgado por algún tipo de ideología o algún tipo de conocimiento, ¿no?, sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Exacto. O sea, al final de cuentas tú eres un garante de derechos humanos y tú tienes que poner en una balanza y hacer justicia, ¿no? Pero, o sea, no meter ningún tipo de favoritismo ni para, bueno, antes COFESE, IFT, en su momento CRE, y la ciudadanía. O sea, aquí lo que se tiene que hacer es pues aplicar la ley y sobre todo tus conocimientos de derechos humanos y de juicio de amparo, que es lo más importante. Oye, y a ver, esta creo que es, empecemos por Priscila. Priscila, cuando estábamos preparándonos para esta entrevista, hicimos una pequeña encuesta entre cuáles eran las cosas que más les preocupaban a los mexicanos y algunas cuestiones de desconocimiento. Hicimos algunas preguntas y notamos que la mayoría de los mexicanos, o la mayoría de las personas que contestó a nuestro llamado, nos dijo que para ellos existen 3 tipos de juzgadores: el civil, el familiar y el penal. ¿Qué hace un juez administrativo? ¿Qué hace una magistrada administrativa? ¿Y por qué me importa o nos importa a todos? Pues sí, lamentablemente hay mucho desconocimiento por parte la verdad es que de todos. Pero ese desconocimiento, ahorita que podemos también entrar, ¿de quién es culpa? Esa te la dejo para después. Okay. En principio, bueno, la materia administrativa nos rodea
en todos lados, o sea, va desde asuntos de pensiones, de personas que obtienen su pensión a través del ISSSTE, por ejemplo. Hay asuntos fiscales, cuando tienes problemas con el fisco federal por algún incumplimiento de una obligación, o por ejemplo, si tú tienes un local comercial en donde pues, debes tener algún tipo de permiso para vender ciertos productos o simplemente para tenerlo abierto al público, pues la vigencia de estos permisos o que llegue una autoridad clausure, que se tenga algún tema de, por ejemplo, que quieras iniciar un tema de para promover tu negocio, quieras contratar publicidad o eres una empresa que se dedica a la publicidad, entonces todas estas regulaciones que hay en materia de publicidad en el exterior, pues es materia administrativa. También un tema muy sensible que quizá desconocemos mucho y que quizá por eso hay como mucha violación a este tipo de derechos que no se reclaman por desconocimiento, pero existe una rama del derecho administrativo que es el tema de la responsabilidad, ¿no? No solo de servidores públicos, que actualmente con la Ley General de Responsabilidades, pues sabemos que ya no solo es atribuible a servidores públicos, sino también a particulares, ¿no? Y hay sanciones fuertes. Pero al margen de esto, lo que les quiero hablar es sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Este es muy importante porque este tipo de responsabilidad es la forma en que se garantiza a una persona que recibe un daño por parte de una autoridad por la realización indebida o ilegal de una actividad o un servicio público como tal, que esta irregularidad causa un daño en la esfera de la persona. Yo recuerdo un asunto bueno, la verdad es que sí me gusta platicarlo porque es un tema que me parece muy, muy importante porque en este asunto que yo tuve oportunidad de ver, a grandes rasgos, se trataba de una persona o una familia que sufrió un daño muy grave por parte de una dependencia al ir a probar algunos vehículos para verificar si funcionaban bien y poderlos sacar a campo. Fallaron los frenos de ese vehículo y arrolló a 3 personas, no recuerdo el número, pero arrolló a esta familia y bueno, que estaba esperando un autobús normal en la banqueta y en ese momento fallece pues, una madre de familia y una menor queda muy dañada. Ante esta situación me parece que hubo otro menor involucrado, la verdad no lo tengo muy claro, pero en esta situación a mí me importa destacar que cuando me llegó el asunto, de verdad, o sea, lo que quedaba de la familia de esta pequeña, pues el esfuerzo de decir, oye, vamos a cubrirla porque, a ver, se quedó sin mamá en un minuto le cambió la vida, ¿no? Tuvo temas de salud muy graves, pasó por muchísimos procedimientos médicos, de mucho dolor, de mucho gasto económico para la familia y pues también psicológico, ¿no? Entonces, en función de su familia tratando de pues ayudar a esta pequeña, pues promovió un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado en donde la autoridad simplemente le dijo esto es improcedente, no te corresponde nada porque no hubo ningún servicio irregular, o sea, eso fue tema del chofer y se quiso deslindar. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos los colegiados? Ese es el punto que quería yo llegar. Cuando ya una vez que un tribunal administrativo lo resuelve a través del procedimiento correspondiente, tú, si no estás de acuerdo con esa determinación, promueves un amparo, que ese es el amparo que me llegó a mí, y al final lo que sucedió fue que a través de este amparo llegó la justicia a la familia de esta pequeña y a la pequeña, porque con independencia de que en un inicio había como un cierto criterio del titular que me estaba revisando en cuanto a que él me dijo, sabes que esto no es responsabilidad patrimonial, de verdad decidí, dije, no, este asunto es que de verdad, y no por un tema sentimental, sino que yo tuve la oportunidad de ver directamente las constancias y para mí estaba configurado totalmente. Entonces, al momento de ponerme a estudiar, verificar, yo estaba segura de lo que estaba haciendo, entonces busqué la manera, criterios, interpretaciones, le eché mucho más punch al asunto, fundé, motivé, lo armé mucho mejor, lo mejor que pude. Y el resultado fue que al final, pues el titular se convenció, autorizó el amparo que se estaba proponiendo y el asunto salió así en sesión. Entonces,
esta es la importancia de, regresando un poquito a este tema, es la importancia de elegir bien a quienes van a impartir justicia, ¿no? Tratar de elegir, sí, gente con experiencia, porque sin experiencia no podrían lograr pues la utilización de todos estos métodos para lograr un objetivo de cara a la justicia, ¿no? Y al margen de esto, también ver o elegir personas que busquen el cómo sí, ¿no? No, y gente que se preocupe, o sea, últimamente juzgadores que realmente estén ahí para servir, ¿no? Que se preocupen por los resultados, que no dejen abandonados los casos, que tengan, lógicamente, las bases académicas y de experiencias sólidas, pero que sean juzgadores cercanos también. Sí, justo. Y perdón, en el punto que me preguntabas de quién tiene la culpa de este desconocimiento, pues creo que, bueno, por una parte falta de interés de la sociedad de conocer sus derechos y leyes y demás, pero sinceramente también el Poder Judicial, por la manera en que nos fueron criando a las personas que ahí nos crecimos ahí, pues me refiero a que ahí empezamos con el conocimiento y con el amor a la justicia, pues se nos manejaba pues un lenguaje de, oye, no te lleves con el litigante, oye, no le hables a tal persona, o sea, tú, o sea, muy imparcial, porque, a ver, si tú tienes una relación como más cercana con las personas, eso puede nublar tu imparcialidad, ¿no? Entonces, pues, además es materia de responsabilidades, de sanciones, incluso la propia ley de amparo establece supuestos donde te tienes que excusar y decir, a ver, no puedo, me declaro impedida para conocer porque tengo una enemistad con el litigante o tengo una amistad estrecha. Entonces, pues todo este marco legal que nos cobijaba en cuanto a cómo desarrollar la función jurisdiccional, pues fue lo que nos llevó a relegarnos. No es justificación, simplemente explico un poco, o sea, como desde el punto de vista de dentro, qué fue lo que sucedió. Y pues al final de cuentas creo que este cambio, pues sí, efectivamente acerca a la justicia y no en el tema de que se nuble la imparcialidad, ya ahora lo veo diferente. O sea, creo que es un momento justamente de abrirnos y de explicarle a la gente qué derechos tiene, cómo hacerlos valer, sin que esto obviamente implique, pues, ay, amiga, te voy a resolver de tal manera. No, o sea, al final la justicia es la misma, la aplicación de la ley es la misma, pero sí con miras un poco más humanas o hacia las personas directamente, hacia los beneficios que vamos a causar a las personas en cuanto a la aplicación de las normas. Fernanda, Priscila, ¿qué las llevó a decir quiero participar en la elección judicial? Sabemos que para muchos de los juzgadores o para mucho del personal del Poder Judicial, pues hubo estas grandes manifestaciones del Poder Judicial se defiende. Últimamente, pues, el pueblo de México votó en las elecciones, eligió a sus representantes y esos representantes decidieron hacer estos cambios. Es la decisión, ahora sí que dentro de la democracia, de la mayoría. Sabemos que pues esto vino a mover muchas cosas, pero también abrió oportunidades para muchos miembros del Poder Judicial y tal vez en este caso también de ustedes, de poder aspirar a ese cargo tal vez de manera más rápida a la que estaban previendo o tal vez de una manera diferente, pero ¿cuál fue el momento decisivo en donde dijeron, pues esta es la realidad de lo que está pasando y yo le voy a entrar? Pues yo creo que, bueno, en mi caso muy concreto se traduce en vocación. Vocación y amor a lo que hago. No me veo haciendo otra cosa porque es algo que realmente disfruto. Me encanta ir a mi trabajo, me encanta todos los días estar ahí. Y era algo que yo ya venía planeando. En el 2024, de hecho, yo ya sabía que iba a cumplir los requisitos mínimos que eran para acceder al examen de ser juez. Entonces yo empecé a juntarme con unos amigos y todos los jueves estudiábamos la jurisprudencia, las leyes, porque nos estábamos preparando para el examen que nos iban a hacer para concursar a ser juzgadores. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la carrera, Priscila, que era una ñoña, ganó un concurso sobre jurisprudencias que se tenían que aprender de memoria, no me acuerdo cómo se llamaba. Desafío jurídico, por favor. Y se tenían que aprender, era como Jeopardy, pero de jurisprudencias. Pero sí. Es un trabajo muy arduo, eso, o sea, la preparación para los exámenes de juez eran exámenes muy duros, que a menos que estuvieras ahí trabajando día a día
y le dedicaras muchas horas de entrenamientos, de estudio, pues no los ibas a poder pasar. Sí, claro. O sea, bueno, en mi caso, yo cumplía los requisitos en octubre de 2024. Entonces yo me adelanté y dije, bueno, voy a empezar a estudiar para que en el 2025 a mí se me dé la oportunidad de realizar el examen. Y bueno, yo estaba proyectando que lo iba a pasar. Y bueno, cambian las reglas y yo dije, bueno, si es algo que yo ya estaba proyectando y era algo que siempre quise y es algo a lo que le he dedicado 12 años de mi vida, lo voy a hacer. O sea, conforme a las nuevas reglas y conforme a la voluntad de la sociedad, yo lo voy a hacer. Entonces yo estoy ahorita en campaña, a pesar de que no soy política, y estoy haciendo todo lo que tengo que hacer por amor y por mi niño pequeño. Yo tengo un niño de 3 años y no quiero que cuando crezca me pregunte, ¿y qué hiciste, mamá? ¿Y qué hiciste al respecto? ¿Por qué te quedaste de los brazos cruzados, no? Si era algo que tanto soñabas y tanto querías hacer. Entonces eso, o sea, no lo veo yo como un tema de oportunismo, de, ay, bueno, una oportunidad para saltarme, ¿no? No, porque realmente yo era ya algo que tenía proyectado para el 2025. Y es que era un plan de carrera. Últimamente el servicio en el Poder Judicial era un servicio de carrera. O sea, entrabas, ibas creciendo y creciendo. Y era un trabajo que muchas veces era para toda la vida, ¿no? Y esto pues vino a cambiar con esta reforma. Sí, inclusive cuando me inscribí, yo sí tuve el cuidado de que no existiera algún titular que estuviera contendiendo, ¿no? Para el cargo, para los cargos a los que yo voy no está contendiendo ningún titular en funciones. Entonces, bueno, yo dije, pues ya soy una persona que ya lleva o que, bueno, ya tiene la experiencia mínima que se requiere en mi puesto, ¿no? De secretaria, porque, bueno, también tengo experiencia en otros puestos que no necesariamente contaban para el hecho de la antigüedad para poder acceder al examen. Entonces, bueno, básicamente fue eso. ¿Y tú, yo, por Priscila? ejemplo, en mi caso, sinceramente me replanteé, hice una pausa y dije, ¿cómo le sirvo más a México? ¿Dentro o fuera? Sinceramente, yo me he criado en la justicia. A mí me encanta, como dice Fer, me encanta mi trabajo, me encanta buscarle a los asuntos, de verdad me apasiona cada asunto. Para mí un asunto no es un expediente, no es un número, no es uno más de la cuenta, para mí es una persona. En un expediente hay mucho dolor, hay mucho esfuerzo, hay mucha angustia y eso es lo que me motivó, o sea, de alguna manera retribuir todo lo que esa institución me dio en conocimiento, en oportunidad pues, de encontrar mi vocación en lo que más amo y pues eso fue lo que me inclinó a postularme y además también eso, un poquito lo que decía Fer, en mi caso no hay un titular en funciones, entonces eso me deja tranquila y quizás se preguntarán, bueno, ¿y esta por qué magistrada y no jueza, no? Sinceramente no fue un tema de oportunismo, simplemente yo desde la universidad hasta el día de hoy he trabajado en tribunal colegiado administrativo. Entonces conozco, porque pasé por todas las secciones, ¿no? Conozco el trabajo desde el chofer, ¿no? El oficial, el de oficialía, o sea, conozco todos los puestos y cómo funciona. Entonces, como parte del conocimiento que tuve, pues tengo muy claro qué cosas se pueden mejorar, qué cosas debemos erradicar, porque hay cosas que, pues sí, quizá no fueron las más óptimas para lograr una justicia, pero ¿qué cosas podemos hacer mejor? O sea, ¿qué cosas ya estaban bien y que podemos todavía mejorar? Entonces, creo que en función de eso dije, es la manera en que le sirvo más a México, le sirvo a mi país, le sirvo a mis vecinos, le sirvo a mi sociedad, le sirvo al pueblo. Entonces, en función de eso, pues eso me inclino. Oigan, y ahorita pensándolo, pues las dos son mamás. Okay. Son trabajadoras del Poder Judicial. Correcto. Son candidatas. ¿Cómo le hacen para maniobrar todo eso? Cuéntenos un poco sobre cómo compaginan todo esto, porque son grandes personas. Yo pues tengo el honor de conocerlos desde hace mucho. Sé la cercanía que tienen con su familia, no descuidan ninguno de los puntos, pero no descuidan su trabajo, no descuidan a su familia. ¿Cómo le hace?
Pues el secreto es no dormir. La noche tiene muchas horas. Sí, 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 para más la consejos. verdad es que ha sido un reto dificilísimo, dificilísimo. Yo no pensé que fuera tan difícil este tema de hacer campaña. Y bueno, al mismo tiempo, pues también tengo ahí bueno, tú dos. Yo tengo a mi niño chiquito, que ahorita está en una edad que sí requiere muchísima atención, ¿no? Entonces, trato pues, de hacer todo con calidad, ¿no? O sea, de optimizar tiempos, de dedicarle al 100% a cada cosa que estoy haciendo y poder dividir así mi día, porque si no, pues, no lo hago, pues sí, desvelándome mucho, porque trato de adelantar mi trabajo en la noche, a veces me duermo a las 3 de la mañana, y pues mentalizándome, ¿no? Va a ser, ahorita creo que quedan 45 días, o 44, no sé. No sé cuánto. Ya perdí la noción del tiempo. Sí. En donde voy a tener que sacrificar eso, voy a tener que sacrificar, pues muchísimas cosas, pero al final de cuentas el objetivo es bueno y es por amor. O sea, como decía, son las ganas. O sea, yo creo que con las ganas puedes hacer cualquier cosa. ¿Y tú, Priscila? Pues yo creo que, bueno, además de todo eso de no dormir y sí, o si duermes, pues te despiertas un poco asustado porque dices, híjole, tengo mucho y no tengo tiempo y entonces, pues ya te terminas levantando muy temprano. Si te dormiste pronto, pues ya, 2 de la mañana, 3 de la mañana y ya estás ahí, ¿no? Bueno, al menos es mi caso. Pero creo que también es importante reconocer la red de apoyo, ¿no? Familiar, o sea, llámese, en mi caso, mis papás, ¿no? Mi esposo. Y pues nada, la verdad es que ha sido bien complicado porque pues el tema de, al final mi trabajo sigue, ¿no? Los asuntos siguen, las sesiones siguen, entonces cada revisión de expediente, aun cuando tengo como 50,000 cosas en la cabeza de que si el sistema esto, que si la campaña, que si el TikTok, la verdad, entonces trato de bloquear mi mente a todo eso cuando estoy trabajando para sacarle el máximo provecho en el horario laboral de 9 a 3, punto, y salir corriendo, dedicarle unos minutos a mis hijos, o bueno, unas horas a mis hijos, en lo que los llevo y lo traslado de la escuela, y de ahí, pues, córrele porque ya hay que hacer campaña, ¿no? O hacer el video, o las dos cosas. Entonces, pues ha sido complicado, pero siempre reconociendo el apoyo de amigos, familiares. Y esto muestra Sí, un gran compromiso siempre. de ambas, porque no han descuidado su trabajo. O sea, la función del servicio público que están haciendo sigue. Y o sea, el hacer campaña toma tiempo, mucho tiempo. Además no son expertas, no tienen equipos de marketing gigantescos como los políticos, no tienen quien esté haciendo los TikToks, las imágenes de Facebook, de Instagram. Entonces, pues, es también entrar en un ámbito totalmente desconocido, supongo, para ustedes, ¿no? Entrando a otro tema, Fernanda, ¿qué significa que estén postuladas por cada poder? Hemos visto mucho en redes sociales de yo soy el candidato por el poder ejecutivo, por el poder legislativo, por el poder judicial, ¿no? ¿Qué significa ser candidato por cada uno de esos poderes? Y también, si podemos entrar un poco en el tema de la imparcialidad, es decir, ok, me postulo el poder ejecutivo, ¿le debes algo al poder ejecutivo por postularte? Bueno, eso significa que, bueno, cuando fue la convocatoria para la inscripción para ser personas juzgadoras, lo que se planteó fue que cada uno de los poderes iba a hacer un proceso diferente para postular a las candidatas ciudadanas que iban a pasar por insaculación y al final de cuentas se iba a hacer una lista única. Yo en particular decidí inscribirme a los 3 poderes. Okay. Era una lista donde te pedían unos requisitos, tú los ingresabas y, bueno, de acuerdo a los procesos de cada uno de los comités de evaluación de estos 3 poderes, era que al final decidieron si eras una persona idónea o no para ocupar el cargo. Bueno, había muchos requisitos en común, que era el promedio de la carrera, en algunos casos que tuvieras experiencia, pero nada más creo que en el tema de magistrados, y bueno, que no tuvieras antecedentes penales, bueno, eso era lo óptimo, ¿no? Y después de que ya pasabas un proceso de idoneidad, pues ya te insaculaban. El tema es precisamente eso, ¿no? Que te postulaba, es decir, que pasaste por un proceso
ante el comité de evaluación de ese poder para poder estar en la boleta. O sea, no necesariamente que tú seas del Poder Ejecutivo, que tú seas del Poder Judicial. No, es simplemente que tú pasaste por el proceso de insaculación y de idoneidad ante ese poder, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver con un tema de imparcialidad, porque a final de cuentas cada uno de los poderes tenía un comité de evaluación que simplemente se encargó de verificar cada uno de los perfiles que estaban como postulándose. En el Poder Ejecutivo se hicieron entrevistas a cada uno de los candidatos, te hacían un par de preguntas y bueno, ya de ahí ellos evaluaron el rendimiento. En el Poder Legislativo pues también, algunos fueron escritos, algunos fueron orales, pero eso significa, o sea, no es un tema de que te relacionen o de que pertenezcas a ese poder. No, esa es una gran aclaración porque creo que generaba muchas dudas entre las personas que nos siguen de qué estaba pasando y qué significaba eso, ¿no? Porque algunos eran por un poder, otros por 2 poderes, otros por 3 poderes y pues llegábamos a una cosa en donde los mismos ciudadanos y los mismos abogados no entendíamos qué estaba pasando a veces, ¿no? Oye, Priscila, pues sabemos que la reforma judicial vino a mover mucho digamos, en el país, ha causado mucho ruido también a nivel internacional. La gente cree que pues, a ese momento tal vez dice mejorar a unos arbitrajes, conciliaciones, en lugar de seguir acudiendo al Poder Judicial. ¿Cómo el Poder Judicial puede mantener primero que nada, su autonomía y su independencia, considerando la llegada de nuevos actores y de nuevas personas adentro? Creo que esa respuesta la tienen ustedes. A través de las personas que ustedes decidan elegir, es la garantía o el curso que va a tomar el Poder Judicial. Porque creo que existen en las listas muchísimos candidatos muy idóneos, que cumplen los requisitos, que tienen experiencia, gente de valores, porque, bueno, la verdad es que sí conozco a personas que están, al igual que yo, en esta contienda para otros cargos, pero creo que sí, o sea, es que no hay una garantía como tal que yo te pueda comentar de que, mira, el Poder Judicial va a hacer esto. No, porque el Poder Judicial somos los que lo integramos. Entonces, si ahora quien lo va a integrar va a ser una decisión, pues, de la sociedad, en realidad el rumbo de la justicia y del propio Poder Judicial y de esta garantía de imparcialidad y de aplicación de la justicia en los asuntos, pues, está en manos de la gente. Fernanda, ¿el Poder Judicial necesitaba un cambio? Yo creo que sí. Bueno, este cambio, yo no voy a opinar sobre si, no voy a dar mi opinión personal sobre si se necesitaba o no, pero sí necesitaba un cambio. Yo creo que ahorita nos cayó un balde de agua fría en el que nos dimos cuenta de lo alejados que estábamos de la sociedad. O sea, que realmente la sociedad, creamos esta brecha que no entienden lo que hacemos, ¿no? No entienden en qué estamos aportando a México. O sea, como decía Priscila, o sea, nos encerraron en una burbuja desde que entramos al Poder Judicial en la que no podías casi convivir con nadie, tú tenías que estar detrás de un escritorio, no podías acercarte a esa gente justamente para crear esa empatía, para crear este tipo de relación, ¿no? Con las personas, comunicarles qué es lo que estábamos haciendo. De hecho, bueno, o sea, la gente podía tomar cualquier tipo de decisión sobre las decisiones de los juzgadores. No solamente tú como ciudadano lo veías en el Milenio, lo veías en el Reforma, ya, o sea, pero nunca nos enseñaron a dar la cara. O sea, nunca nos enseñaron a explicarle a la gente por qué estábamos haciendo las cosas. No, y creo que también era, en mi opinión, a veces, una de las barreras más grandes que enfrentamos los abogados, pero en especial el Poder Judicial y los litigantes, es el lenguaje, ¿no? Sí. Es el lenguaje. Es el lenguaje de cómo llegar, cómo ser cercanos y cómo hacernos entender. Sí. ¿No? Sí, precisamente no estábamos hablando el mismo lenguaje con la sociedad y nunca nos paramos enfrente de la gente a decir, bueno,
estamos tomando esta decisión por esto, ¿no? Yo creo que todos aquí hablamos español, independientemente de que seas abogado, seas médico. Yo es el ejemplo que pongo, es como si un médico llega y te da una interpretación médica y no te la explica. Entonces, ¿tú cómo sabes que ese médico está haciendo bien o mal todo su trabajo, ¿no? ¿Cómo tú logras entender qué es lo que tienes y por qué, y las razones por las cuales eso está pasando, ¿no? Priscila, pues la siguiente pregunta es una pregunta a la que le tenía muchas ganas y que creo que causa o que tiene ciertas aristas que a la gente les hace confundirse realmente en cuál es la función jurisdiccional. ¿Cuál es la verdadera función de un juez y un magistrado? ¿Aplicar la ley o hacer justicia? Es que, bueno, yo creo que debería ser una cuestión que va de la mano. O sea, no puedes hacer justicia a través de, o sea, sin un marco jurídico que te apoye, ¿no? Sin buscar el precepto, la motivación que se requiere, o sea, las razones de por qué estás decidiendo tal o cual cosa. Sin embargo, sí creo que es que no se pueden separar. Un buen juzgador tiene que buscar a través de la ley los mecanismos que tenemos de interpretación, pues todos los tratados internacionales, o sea, tenemos un mundo de disposiciones, de criterios que podemos aplicar justo en pro de esta justicia. Un poco de lo que te decía hace ratito, en el tema de la responsabilidad patrimonial, pues un juez pues que no busca la justicia, pues hubiera quedado en que, pues no procede y listo, no hay responsabilidad, no. O sea, si tú estás convencido como abogado, ¿no? Estás revisando, tienes las constancias, estás viendo de primera mano en la situación que está la persona y tú crees que hay fundamento, entonces búscale. O sea, esa es la verdadera función, buscar, no quedarte con el, pues de forma, y no, pues ni le entro a lo que me están planteando porque pues ahí como que medio le falló. Claro, hay cuestiones muy técnicas de estricto derecho que no podemos soslayar, ¿no? Que no podemos decir en asuntos muy específicos como los fiscales, pues si no me vienes a decir muy bien como el argumento, pues no le puedo entrar, y esto lo dice la ley, no lo dice el juez, ¿no? Pero sí creo que en la medida que tenemos esta experiencia en los criterios, en la resolución de asuntos, sí podemos hacer uso de muchas cosas, de ver cómo sí llevar la justicia a esa casa, cómo sí llevar la justicia a esa familia. Entonces creo que es algo que va muy de la mano y que no se puede desvincular nunca, justamente para lograr una justicia efectiva para todos. Fernanda, ¿por qué no nos hablas de qué significa ser una jueza en materia de competencia? ¿Qué es competencia económica? ¿Por qué nos interesa? Probablemente la mayoría de los que nos estén escuchando o muchos de los mexicanos no tienen idea de qué es la competencia económica. ¿Y por qué un juzgador en materia económica nos importa? Perfecto, es un poco difícil explicarlo, pero bueno, estos juzgados surgen a raíz de una reforma constitucional en la que se crean órganos constitucionales autónomos, bueno, extintos, que era la COFESE y el IFT, ¿no? Y bueno, se consideró que tenía que haber juzgadores con conocimientos muy específicos sobre esas materias debido a la complejidad que les reviste. Lo que nosotros vemos, primordialmente, son actos en contra de COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, y del IFT. La competencia económica, en términos muy sencillos, es una situación de rivalidad, ¿no? En la que tienen que estar constantemente las empresas. ¿Por qué? Porque eso pues les genera un esfuerzo para atraer clientes. Y en un esquema de competencia perfecta, de competencia económica, tiene que haber mejores precios y productos y bienes con mejor calidad. Innovación. ¿No? Sí, exactamente, se tiene que fomentar la innovación precisamente para que pues, nuevos competidores puedan entrar dentro de un mercado. Y todos esos aspectos los ve una autoridad, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, y el IFT en la rama de las telecomunicaciones. Y bueno, aquí nos llegan los asuntos en este tipo de juzgados precisamente en contra de estas autoridades, de empresas sancionadas, de empresas verificadas, de personas que fueron sancionadas también por el IFT. También nos llegan asuntos de telecomunicaciones, que estos asuntos son, más bien este órgano que se había creado previamente,
básicamente tenía la labor de regular, de vigilar, de sancionar en todo lo que se refiere al uso del espectro. Sí, Es que en grandes términos son los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Los servicios que tienes de internet, de telefonía, de televisión restringida, radiodifusión, pues todo, pues la radio, la televisión abierta. Hay ahí un tema con este tipo de juzgados en materia energético, ¿no? Que es el sector de hidrocarburos y energía. Muchas personas piensan que nosotros somos los jueces que vemos cuestiones de energía, y la verdad pues es que no. O sea, en teoría las cuestiones de energía o del sector energético los tendrán que conocer los órganos administrativos. ¿Por qué nosotros vemos mucho asuntos de la extinta CRE? Porque ahí había un articulito de una ley que ya está derogada, que le daba la facultad a este órgano de promover y de vigilar en materia de competencia económica en este sector. Entonces, bueno, ahí a raíz, no existe de hecho no existe ninguna disposición legal ni constitucional que nos dé la facultad a nosotros para conocer en el sector energético, pero a raíz de interpretaciones, pues como a nosotros nos corresponde competencia económica, tenemos, o más bien vemos asuntos de este órgano regulador, pero únicamente en lo que incide en competencia económica. Cuando ese órgano regulador instaura esas facultades en competencia económica e incide en competencia económica, es cuando a nosotros nos corresponde ver. Y ahora que ya está extinta la CRE, Okay. ¿Qué está pasando con todos esos amparos, o todos estos casos que pues, están un poco volando en el aire y que muchos de nosotros tenemos dudas de qué va a pasar? Bueno, pues ahorita esos procedimientos en sí, pues sí están un poco paralizados por el tema de que pues no están recibiendo obviamente notificaciones porque están en un proceso de extinción, y tampoco puedes violar las reglas del procedimiento en el sentido de seguir con un juicio sin la participación de la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, estos asuntos sí se están viendo un poco afectados con el tema de que no hay ahorita una autoridad que, por ejemplo, sobre todo en tema de cumplimiento, ¿no? ¿A quién le requieres el cumplimiento cuando pues no está esta autoridad, ya está más bien en un proceso de extinción, y lo que se va a hacer es que ya esta autoridad sustituta es a la que se le va a estar requiriendo como la consecución de estos juicios de amparo? Exactamente. Priscila, entiendo que tú tienes una especialidad en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de los propósitos o de los objetivos que tuvo la reforma, por medio de la cual se hace la reforma judicial y la elección de los jueces y magistrados y ministros, es atacar supuestamente y frontalmente el tema de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. ¿Va a tener una incidencia directa, sí o no? Pues yo creo que eso va a depender de las personas que elijan la sociedad, ¿no? Esto en función de mirar no solo el aspecto profesional y la experiencia, sino también desde los valores. Entonces creo que, pues aunque quizá estamos desbordando redes con videos, hablando sobre nuestra vida, que quizá, que cuál es mi color favorito, que si mi familia, que se conforma de tal manera, pues quizá digan, pues ¿esto para qué sirve? Pues creo que en el fondo sí tiene una finalidad palpable, que es un poco tratar de acercarnos a ustedes y que nos conozcan desde el punto de vista, pues no solo profesional, de experiencia, sino familiar, de valores, y que en realidad creo que esto sí puede permear en una mejora de justicia a través de aplicación de métodos que logren erradicar este tipo de prácticas que la verdad afecta muchísimo la impartición efectiva de justicia. Ahora, una pregunta incómoda para Fernanda y para Priscila, para las dos. ¿Cuál fue su materia favorita durante la carrera y su profesor favorito? Fernanda, empezamos contigo. Híjole, es una pregunta súper complicada. Pero mi materia favorita, yo creo que fue juicio de amparo, con Borges. Un excelente maestro.
Pero se me van a sentir los demás. No importa, no importa. Sin demeritar a nadie. La verdad, para mí, mi materia favorita fue Derecho Constitucional, porque a través de esta materia, la verdad, me entró esa necesidad de interpretar normas, estos criterios que, pues, no quedarme con solo lo que dice la ley, porque si te quedas con el artículo, pues no, en realidad no podrías resolver nada. Bueno, sería muy triste, la justicia muy sesgada, ¿no? Y entonces esta interpretación de hacer un conjunto de artículos que te dan como la solución del problema. En palabras jurídicas, concatenar. Exacto, concatenar todas las disposiciones y entender qué es lo que realmente quiso decir el legislador. Entonces esto a mí me encanta y eso lo desarrollé en esta clase y fue con el profesor Jorge Lizarra. Bueno, también a mí me gustó muchísimo Derecho Administrativo con el licenciado José Luis Mendoza, porque era una persona que no te hacía aprenderte las leyes de memoria. Inclusive vimos 45 leyes en su clase y decía, a mí no me importa que las repitas como perico, a mí me importa que las sepas aplicar. Sí. Y entonces estaba padrísimo su examen porque te dejaba tener la computadora abierta, te dejaba PDF, te dejaba consultar a quien quisieras porque lo que querías saber era tu criterio, si realmente tú sabías a qué ley acudir para resolver un problema. Y yo creo que ese tipo de pensamiento es el que se tiene que instaurar en los nuevos abogados, ¿no? O sea, no puedes aprenderte un código de memoria, una ley de memoria si no sabes cómo utilizarlo y qué herramientas tú puedes tener para construir un criterio que realmente sirva y que, bueno, que realmente esté apegado a la justicia. Priscila, ¿qué es lo que realmente te apasiona de trabajar en el Poder Judicial? Pues en realidad, bueno, va a sonar como muy trillado, pero es la verdad. La justicia y ver la resolución del asunto que quizá de inicio decías, híjole, es que este asunto que me llevó tiempo, que me llevó esfuerzo, que me llevó, porque hay asuntos muy enredados, asuntos muy voluminosos, pero sinceramente ese reto personal de decir, no, es que detrás hay una persona que me está esperando, que yo diga algo para pues disfrutar de sus derechos, para que se le restituya pues algo a lo que tenía derecho. La verdad, esa solución y ver esa sentencia y decir, cumplí, o sea, esa sonrisa que se tiene con el deber cumplido y llegar a casa y decir, lo hice bien, no, di un poco, bueno, no un poco, mucho de mí para lograr que esta familia, estas personas, al fin lograran tener una solución favorable a sus peticiones y pues eso es en realidad lo que a mí me apasiona de resolver asuntos. Y a ti, Fernanda, ¿qué te apasiona de trabajar en el Poder Judicial? Pues más o menos lo que dijo Priscila, ¿no? Pero es contribuir a la vida de las personas, contribuir al fortalecimiento de la justicia en México, ¿no? Saber que desde tu trinchera tú estás haciendo algo para que el país mejore. Una última pregunta para cualquiera de las dos. ¿Existe alguna plataforma, algún lugar donde podamos conocer más sobre ustedes, más sobre el proceso, las planillas, dónde están las casillas, cómo se va a jugar este juego de la elección? Sí, claro que sí. El INE, de hecho, nos obligó a todos los candidatos a subir toda nuestra información curricular, nuestra visión de la justicia, bueno, y cuestiones ya de profesionales a un sistema que se llama Conóceles. Es una página, una plataforma de internet en donde tú puedes conocer a cada uno de los candidatos que están postulados para los distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación e inclusive, bueno, son muchísimos, ¿no? Hay una sección en donde se puede buscar por sección electoral. Tú agarras tu INE, pones la sección electoral y le das clic y ahí salen todos los candidatos que te van a aparecer en las boletas que te corresponden de acuerdo a tu distrito. En cuanto a cómo van a estar las boletas, esa información la ha estado subiendo el INE, pero yo he visto que casi todos los candidatos desde sus redes sociales están informando a la población sobre cómo hacerlo, cómo tienen que votar. Va a ser por un sistema de números. O sea, la gente va a tener que seleccionar el número que corresponde a cada uno de los candidatos en el sombreado que la misma boleta va a exponer para que se pueda insertar. El tema de las casillas me parece que todavía no es definitivo. Parece que todavía no es definitivo, pero sí se va a publicar bueno, el INE por medio de sus páginas oficiales. Perfecto. Y pues finalmente, ¿algún último mensaje que quieran compartir?
digamos, a nuestros seguidores respecto de la elección judicial, respecto de su experiencia, de la importancia? Pues yo quisiera comunicar y hacerles saber que es muy importante que ustedes ejerzan su derecho al voto. Yo sé que mucha gente no quiere, pero bueno, esto es un hecho histórico, es la primera vez que va a pasar. Hay muchísimos perfiles que valen la pena y yo creo que es nuestra responsabilidad ciudadana, y lo digo también mía porque yo sí voy a ir a votar, investigar a cada uno de los perfiles que están postulados para su elección, precisamente para, con las herramientas que acabo de mencionar, creo que se reduce muchísimo el número de candidatos y bueno, o sea, al final de cuentas van a ser personas que van a tomar decisiones. Espero que nunca nadie esté en una situación en donde tenga que acudir a un juez o a un magistrado. Pero bueno, no nos podemos posteriormente en un futuro quejar si no participamos, ¿no? Si no estamos nosotros manifestando nuestra voluntad de que sean personas realmente idóneas para desempeñar este tipo de puestos. Y bueno, le doy la palabra a mi amiga Priscila. Gracias. Pues yo lo único que quiero decirles es que con independencia de la apatía que sientan o estar o no de acuerdo con lo que está sucediendo, sí creo que es importante que hagan una pausa, una reflexión y que se den cuenta de lo importantes que hoy son para México y que en realidad en sus manos está el futuro de la justicia, de nuestros jóvenes, de nuestros niños chiquitos. ¿Qué México les vamos a dejar? Eso está en tus manos y ese 1 de junio, pues tú tienes la capacidad y todo el derecho de cambiar la historia. Yo creo que es una cuestión de quitarnos la flojera, quitarnos la apatía, Sí. investigar. Todo el mundo tenemos celulares, o todos los que nos están viendo van a tener celular. Pueden investigar, no es algo complicado, pueden ver quiénes van a ser. Y tomar, ahora sí que la justicia en sus manos, porque la justicia ahora sí está en manos de todos nosotros. Muchísimas gracias por acercarse a este espacio. Creo que ha sido muy valiosa su participación para acercar a todos los mexicanos, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, a la elección judicial, que entiendan la importancia, la relevancia, que sepan que existe más allá del derecho civil y penal, ¿no? Y que la decisión de quiénes van a juzgarnos en el futuro está ahorita en nuestras manos. Muchísimas gracias por venir, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Iván, por la invitación. La verdad es que es una gran oportunidad para que nuestras voces sean escuchadas y bueno, para convencer o tratar de crear conciencia a todas estas personas que tienen esa oportunidad de ir a votar. Y bueno, ahora sí que ya con esta información, ojalá que bueno, por quien sea que quieran ir a votar, pero que ejerzan sus derechos. Sí, yo la verdad es que agradezco mucho este tipo de espacios porque me parece que aunque pareciera así como, ay, pues pues es un ratito que le dedicaron, no, la verdad es que es un mega granote de arena porque muy pocos están interesados en difundir la importancia de pues esta elección, las posibilidades que se tienen o transmitir el criterio de algunos candidatos o de los candidatos en general de frente a la elección judicial. Y la verdad es que muchas gracias por darnos este espacio, por abrirnos las puertas para poder comunicar pues desde adentro cómo vemos todo este proceso. Muchísimas gracias.